nosotros queremos saludar a José Antonio Camposano, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. El camarón ecuatoriano tiene dificultades en su ingreso al mercado norteamericano. Hay quienes hablan de dumping. Entonces queremos saber primero qué es el concepto de dumping, qué es lo que se muestra como un bloqueo a las exportaciones ecuatorianas y qué supondrá todo eso para la economía. Pero José Antonio, gracias por estar con nosotros en Ecuador Radio a través de Radio Quito Platinum FM. Expliquémosle primero a la audiencia qué significa el dumping y por qué se busca, argumentar que el camarón ecuatoriano se ve beneficiado de ese mecanismo y se le quiere bloquear. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por su invitación. Buenos días a quienes nos escuchan esta mañana. El concepto de dumping es un concepto que está definido por la Organización Mundial de Comercio. Se encuentra catalogado como una competencia desleal, entre otras prácticas, pero particularmente el dumping puede considerarse como una práctica en la que una industria o una empresa vende bienes a un mercado determinado por debajo del precio al que vende los mismos bienes en un tercer mercado o en su propio mercado. En el caso, por ejemplo, del camarón, decir que la industria camaronera ecuatoriana vende camarón a un precio inferior del que se vende localmente en el Ecuador o del que se vende ese mismo producto en un tercer mercado, es decir, no el Ecuador ni los Estados Unidos, es un tercer mercado como comparación. Esta forma no existe definitivamente, es decir, no es el caso. Existe en el sentido de que está definida... eso sí, pero digo, para el caso que nos ocupa, para nuestro camarón en el mercado... allá vamos, sí, allá vamos. Sino que el dumping no solamente es, porque hay mucha gente que también me dice, José Antonio, yo he escuchado que el dumping es vender por debajo del costo de producción con la intención de hacer daño o de ingresar agresivamente a un mercado, quitar cuota de mercado, hacerse del mercado, bajo esta que es una práctica desleal, porque se entiende uno no puede vender a pérdida, ¿no? Claro. Pero también es considerado. Entonces, sería competencia desleal en ese caso, ¿cierto? Correcto. Son varias las formas como se puede definir. Es una competencia desleal, pero el Ecuador, que ha sido demandado, la industria camaronera que ha sido demandada desde el año 2004, luego fue demandada en el 2013 por algo parecido, ahora nuevamente por dumping y otras prácticas más. Nuestra postura siempre ha sido la misma. El Ecuador no practica competencia desleal de ningún tipo, ¿no? Y por ello es que en las ocasiones anteriores la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos nos ha dado la razón en el sentido de que no hemos sido sujetos en los fallos definitivos, no si en los fallos preliminares, como sucede ahora, de aranceles para buscar supuestamente nivelar la cancha ante esa competencia. Correcto. Ahora, explíquenos cuál es el caso por el cual se le está creando esta serie de dificultades para el ingreso al mercado norteamericano al camarón ecuatoriano. ¿Qué aducen quienes argumentan que nosotros hacemos esta práctica de dumping? Bueno, a diferencia de las ocasiones anteriores, en este caso son no una, sino dos las demandas planteadas por la industria estadounidense de pesca de camarón y procesamiento de camarón, porque ellos son quienes motivan la demanda. Por un lado, dicen que la industria camaronera ecuatoriana se beneficia de subsidios ilegales que le permiten competir agresivamente en el mercado estadounidense. Ese primer caso, porque esto avanza en paralelo, tuvo ya su determinación preliminar. De las dos empresas investigadas como muestra de la industria ecuatoriana, una quedó con 0 arancel, lo que significa que los hallazgos pues no justifican la imposición de aranceles. Y la segunda, que es la más grande exportadora del Ecuador, más grande exportadora camaronera del Ecuador y la más grande proveedora de camarón en Estados Unidos, con un porcentaje levemente por encima de 2, ¿no? Realmente pudo haber sido inclusive 0, lo que demuestra, por lo menos en esta primera instancia, que efectivamente lo que sostenemos como industria es correcto, es decir, que nosotros no recibimos ningún tipo de beneficio ni subsidio, más aún ilegal. Por el contrario, hemos sido muy enérgicos en denunciar los sobrecostos que tenemos que cubrir nosotros y que lamentablemente en esta demanda no son considerados. Ustedes le buscan aquellas cosas que supuestamente pueden ser beneficios, como por ejemplo préstamos de la Corporación Financiera Nacional, préstamos de Banecuador, alguna exención tributaria por una inversión que usted ha realizado, que son políticas que todos los estados tienen, ¿no? Y aún así han sido observadas. Por ¿Y qué significa este margen que nos dice levemente por encima de 2, para poder clarificarnos a los que no entendemos mucho del tema? Cuando se realizan los cálculos, en el caso, por ejemplo, de los subsidios, ¿no? Se determina
cuál es el beneficio de las políticas estatales, porque esa demanda puntual, no la de dumping, esta que también sigue en paralelo, la de subsidios, ¿no? Analiza las políticas del Estado ecuatoriano y determina, ¿no?, desde el punto de vista de la norma norteamericana, ¿no?, las ayudas que recibe una industria, pero si las ayudas al momento de ser calculadas no superan el 2% del total de la venta en el mercado destino, en este caso los Estados Unidos, se aplica una norma denominada de minimis. ¿Qué quiere decir? Que cuando, en el caso de países en desarrollo, esas ayudas no llegan ni al 2% del total de la venta registrada en el periodo de investigación, prácticamente, es decir, vean, no reciben ayuda. Es cero. Es marginal, digamos, así. Si es que hay ayuda, su impacto es marginal. Entonces, pero ahora yo entiendo, vamos, hay una serie de normas internacionales. Usted bien ha dicho hace un rato, estamos dialogando con José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura, que en todas partes existen esquemas de subsidios. Mucho se ha hablado durante muchos años, no de ahora, ¿no? De, por ejemplo, el subsidio que en Estados Unidos ha recibido tradicionalmente el trigo, por ejemplo. Es decir, en épocas en que el consumo iba a ser de tal o cual naturaleza y la exportación de trigo iba a ser así o asado, los productores, y esto es una producción masiva, estábamos hablando de trigo, recibían un subsidio del Estado. Y así por el estilo, hay muchos estados que deciden, por consideraciones específicas, por temas de generar empleo, por generar condiciones adecuadas para el crecimiento de tal o cual actividad económica, deciden tomar decisiones sobre los subsidios. Entonces, ¿por qué para el caso ecuatoriano en este momento le están viendo con lupa? Si hay muchos estados que proceden de esta manera. Creo que esta explicación es necesaria, José Antonio. Sí, gracias por su pregunta, porque no es que es solamente contra el Ecuador. Sí. El Ecuador, al igual que India, Indonesia, Vietnam, están incluidos en estos casos de investigación. Por ejemplo, India permanentemente ha sido sujeto de aranceles antidumping para su industria camaronera, ¿no? No en el caso de Ecuador, que ganó su última demanda por dumping en 2006, inclusive en la Organización Mundial del Comercio. Normalmente se toma aquellos países que representan por lo menos el 10% de la importación de camarón, en este caso de los Estados Unidos, y Ecuador es el segundo proveedor. Entonces, por ello es que está incluido dentro de este grupo de países que están siendo observados. Pero usted ha tocado un tema que es clave, ¿no? Porque dice, bueno, pero si un país que también subsidia, tiene grandes volúmenes de subsidio agrícola, se reserva el derecho de poder observar. Sí, efectivamente, pero algo que hay que entender en el caso de quienes estamos expuestos a comercio exterior es que esa es una norma que rige en los Estados Unidos y esas son las reglas del juego con las que nos tenemos que ajustar porque es el mercado al que vendemos. O sea, digamos, nos toca, y Ecuador ha sido muy transparente en decir que sí, se defenderá como siempre lo ha hecho. Desde el principio y muy frontalmente hemos dicho, nosotros no nos beneficiamos ni de subsidios menos ilegales, ni realizamos ningún tipo de práctica de competencia desleal. Lamentablemente hay que seguir este proceso, es un proceso que genera incertidumbre en los mercados. Pero es un proceso que es complicado, porque por un lado a usted le dicen que recibe ayudas. Entonces, si usted es eficiente en el mercado y logra crecer en sus exportaciones hacia los Estados Unidos, le dicen, no, es que debe ser porque está recibiendo ayudas gubernamentales. Cosa que para quienes hacen empresas en el Ecuador saben que por el contrario, el Estado lamentablemente extrae renta del sector privado, no es que le entrega mayores ayudas. Y lo segundo, en el caso del dumping, no, es que entonces debe estar vendiendo por debajo de costo, debe estar vendiendo por debajo del precio, o sea, estamos perdiendo dinero, o sea, o ganamos o perdemos, ¿cuál de las dos? Pero es una demanda muy complicada de responder, porque si usted gana en una, en teoría va a perder en la otra, porque el dumping dice que usted está perdiendo a propósito. Claro, pero además las dos juntas no pueden funcionar porque es contradictorio, pues, ¿no? Sí. Claro, pero estamos dados justamente por las dos. ¿No? Entonces, ahora, ¿cómo se defiende, cómo se defiende, digamos, el sector frente a la demanda? ¿Cómo puede ser la elaboración, construcción de los argumentos y cómo es el tipo de procedimiento para acometer a la defensa, si es tan gentil? En el caso de los subsidios, supuestos subsidios ilegales, pues demostrar que ninguna, pues son casi 30 programas estatales, ¿no? Diferentes tipos de exenciones tributarias, hasta los contratos de inversión han sido observados como prácticas, digamos, como subsidios por parte del gobierno ecuatoriano, cuando el contrato de inversión lo que reconoce es una inversión y esa inversión se le da un incentivo tributario mientras dure la inversión. O sea, pero lo que se busca es que un país como Ecuador atraiga inversiones. O sea, si ya empezamos a observar incluso el único mecanismo eficiente que ha tenido el país para atraer inversiones, lo estamos dejando al Ecuador inclusive sin herramientas para que venga la inversión extranjera o nacional y genere plazas de trabajo. Entonces, así de dura es la investigación. Sin embargo, ha existido una muy buena coordinación entre el sector público y privado para entregar todas las pruebas del caso que determinan que en ningún momento se ha buscado, porque algo que es importante aclarar es que todas estas políticas deberían estar diseñadas o deberían haber estado enfocadas a darle
una ventaja competitiva a esa industria en particular para que ésta pueda ganar mercado en su destino de exportación. Hemos demostrado que no ha sido así en ninguno de los casos, que se tratan de políticas transversales que así como benefician a un inversionista en el sector camaronero, pueden beneficiar a un inversionista en el sector petrolero, sector florícola, sector metalmecánico, textilero, de manufacturas, etc. Eso por un lado. Y en el caso del dumping, demostrar, ya son ejercicios individuales con cada una de las empresas investigadas, que en su contabilidad no existe en ningún momento una práctica en la que no estén transparentes los costos y que el precio con el que llegamos sea un precio que se basa primero, que cubre el 100% de los costos y que en ningún momento es inferior al del mismo bien vendido en un tercer mercado. Se explica por la propia estructura productiva de cada empresa. Ahora, este tipo de demandas, ¿cuánto tardan en sustanciarse? Depende, son bastante complejas. En este caso tenemos 2 demandas que han tenido ya 2 determinaciones preliminares. Ahora en el mes de julio existe un proceso de auditoría por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos a toda la información provista tanto por el Estado ecuatoriano como por el sector privado camaronero. Luego viene en el mes de octubre lo que se denomina determinación final, es decir, que a partir de esa auditoría se realizan correcciones a los potenciales o aranceles efectivamente aplicados a la industria. Y luego, entre octubre y el mes de diciembre, hay un proceso en la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos, que digamos sería la final de este partido que tiene 3 tiempos. El primero que ya pasó, el segundo que es de octubre y ahora en diciembre, que debe analizar si todo lo determinado por el Departamento de Comercio constituye un potencial amenaza, potencial daño o daño real a la industria norteamericana, estadounidense, que presentó la demanda. En el año 2013, cuando tuvimos una demanda por subsidios, en los Estados Unidos igualmente, esa misma corte determinó que todo lo investigado por el Departamento de Comercio al final no constituía una amenaza o potencial amenaza a la industria estadounidense y por tanto el caso quedaba culminado. Ahora, ¿qué sucede si no ganamos en diciembre? Un año después, es decir, a fines de 2025, inicia un proceso de revisión administrativa en el que pueden estos aranceles, ¿no?, bajar o subir, ¿no? Entonces, ¿qué estamos apuntando nosotros? Pues a ganar en estas primeras instancias y en el peor de los casos, ganar en diciembre para finalizar con este problema, porque si no tendremos un problema todo el 2025, hasta finales del 2025 y gran parte del 2026 mientras se investiga y se logra pues demostrar que no estamos haciendo ningún tipo de competencia desleal. Ese es un escenario muy importante la explicación. Ahora estamos dialogando con José Antonio Campuzano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. ¿Cuánto representa la producción de camarón para el Ecuador en general, en sus exportaciones? ¿Cuánto nos representa en divisas? ¿Y qué incidencia tiene? Realmente nos hablaba hace un rato de lo que significaba el mercado norteamericano para nosotros. Pero traduzcamos eso a dólares para que nos demos cuenta, y también para la incidencia local en la generación de empleo, mano de obra, inversión, todo lo que supone esta creciente industria, que no es un tema de hoy, que ha costado muchos años de inversión, de abrir mercados, en fin. Sí, muchísimas gracias. Bueno, para la ciudadanía, en números muy, muy fáciles de comprender, sí. 2 de cada 5 dólares que el Ecuador recibe por concepto de exportaciones totales, incluidas las del petróleo, provienen del sector camaronero. Está clarísimo, es de una potencia tremenda. Si uno retira el petróleo, 1 de cada 4 dólares de la actividad exportadora no petrolera provienen de la actividad camaronera. Y si uno quita petróleo y minas, 1 de cada 3 dólares que recibe el Ecuador provienen de la actividad camaronera. Son 300.000 familias que están relacionadas directa o indirectamente con la actividad. Esto porque ha sido un sector que en las últimas 2 décadas, diría yo, ha hecho enormes inversiones para atender a diversos mercados, como el mercado chino, que es nuestro principal mercado, pero particularmente el mercado estadounidense, que en los últimos 5 años se transformó en nuestro segundo destino de exportaciones. Compra al Ecuador algo así como 1.3 billones de dólares en camarón. Hay un proceso de valor agregado importante. Eso significa la contratación de mucha gente para poder pelar todo ese camarón que finalmente tiene como destino los Estados Unidos. Entonces hay mucho en juego realmente, y por ende la seriedad con la que hemos afrontado este caso desde octubre del año pasado que se planteó la demanda, y ahora en este año que nos encontramos muy concentrados, entre otros temas, defendiendo el sector ante este nuevo ataque, que solamente para culminar, uno puede decir, bueno, ¿y por qué se genera todo este problema? Porque lamentablemente la industria estadounidense de pesca de camarón pretende compararse con la eficiencia de las actividades acuícolas.
Y eso es algo que por décadas ellos no han logrado. O sea, no es posible pensar que una actividad pesquera, con todas sus dificultades, ¿no?, y todas sus restricciones, va a ser igual de eficiente en materia de producción, en este caso de camarón, que una actividad acuícola que es controlada, que tiene hoy en día especialmente alta tecnología, donde usted puede manejar volúmenes con muchísima eficiencia en áreas reducidas o en áreas extensas, pero siendo realmente eficiente. Un sector pesquero que ha tenido que sufrir una serie de dificultades, ¿no?, entre ellas pues la disminución de los stocks que capturan. Entonces, claro, pensar compararse con los niveles de eficiencia de la cultura no tiene mayor sentido. Lamentablemente estos señores insisten en ello y como no pueden competir, dicen, bueno, es que entonces nos están compitiendo deslealmente. Una industria en Estados Unidos que no logra ni abastecer el 10% de la demanda total de camarón. Entonces no sabemos finalmente cuál es el objetivo, si no están ni siquiera en capacidad de atender todo el mercado interno. Entonces es realmente complejo, pero bueno, ya son las reglas del juego cuando se trata de comercio internacional, son los riesgos de ser exportador, ¿no? Tener que alinearse a los regímenes legales de ese mercado destino, y bueno, y estamos dando la cara de forma muy transparente, esperando que este proceso se resuelva como debe resolverse, que es en justicia para el país, reconociendo pues que no hay ninguna competencia desleal de parte de nuestra industria. Bueno, es el gran mapa de los juegos de los intereses, pero yo le agradezco por las explicaciones, creo que han sido claras, del proceso que estamos viviendo, de los conceptos iniciales con que nos ilustró, naturalmente, y de la importancia, que eso debemos señalarlo, de la industria camaronera, de la producción camaronera en la economía del país, que a todos nos compete y a todos nos atañe. Vamos a seguir en contacto para que nos mantenga al tanto, y le agradezco por la explicación de esta mañana y por acudir siempre a los llamados de Ecuador Radio, Radio Quito y Platinum FM para temas de máximo interés. José Antonio Campuzano, un saludo, buen día. Muchísimas gracias por su invitación y como siempre, un muy buen día a quienes nos escucharon esta mañana.